En un rancho temido por su historia de fracasos y heridas abiertas, un caballo salvaje, conocido por derribar a todos los jinetes, encuentra inesperadamente la calma en la presencia de un niño que ni siquiera sabía montar. Lo que comenzó como un encuentro improbable entre la furia indomable y la inocencia silenciosa, se convierte en una historia de transformación, sanación y amor incondicional. Este es el relato de un niño que no hablaba mucho, pero que dijo todo con el corazón, y de un caballo que nadie pudo domar, hasta que alguien dejó de intentar controlarlo y simplemente lo escuchó. El sol caía lento sobre las colinas polvorientas de San Esteban, un pueblo al borde del olvido, donde los caballos galopaban como fantasmas entre recuerdos de glorias pasadas. En lo alto de una colina seca y áspera se alzaba el rancho El Silencio, una finca que alguna vez fue orgullo local, pero que ahora cargaba más sombras que promesas. Entre los establos deteriorados y las cercas a medio caer, habitaba un caballo de mirada fulminante, cuerpo marcado por cicatrices y un temperamento tan feroz como el viento que rugía en las madrugadas. Relámpago. Relámpago no era un caballo cualquiera. Era grande, imponente, con un pelaje negro como la noche cerrada y ojos que parecían guardar tormentas enteras. Había sido comprado por una acaudalada empresaria de la zona con la intención de formar campeones de salto, pero tras múltiples intentos fallidos y varios jinetes heridos, se había convertido en una especie de leyenda temida. Nadie lo podía montar, nadie podía siquiera acercarse sin ser embestido. Lo declararon peligroso, casi salvaje. Muchos pedían que fuera sacrificado, pero la mujer, testaruda y orgullosa, lo mantenía como un trofeo manchado de fracaso. Fue en ese escenario que llegó Tiago, un niño de apenas 11 años, delgado, de ojos enormes y cabello rebelde. Se mudó al rancho junto a su madre, Ana, una veterinaria recién contratada, para intentar ayudar con los animales en peores condiciones. Tiago no hablaba mucho. Desde la muerte de su padre en un accidente de tráfico, su voz se había ido apagando hasta casi desaparecer. Nadie sabía bien cómo tratar con él. Prefería los animales a las personas. Caminaba en silencio, observando más de lo que decía, sintiendo más de lo que expresaba. El primer encuentro entre Relámpago y Tiago no fue planeado. Fue una mañana fría, cuando Tiago escapó de su habitación tras una pesadilla. Bajó descalzo hasta los establos, buscando consuelo en la compañía muda de los animales. Relámpago, que solía patear las puertas al sentir pasos cerca, permaneció quieto al notar al niño. Lo observó desde el fondo del corral. Sus fosas nasales se inflaron, su cuerpo se tensó, pero no atacó. Tiago se quedó allí, parado, sin moverse, sin decir nada. Solo lo miraba. Relámpago parpadeó. No hubo palabras, ni gestos bruscos, solo un instante suspendido en el tiempo. Cuando la madre lo encontró, corrió asustada al ver al niño tan cerca de la bestia. Pero para entonces, Relámpago ya se había echado en la tierra, sin quitarle los ojos de encima. «¿Qué hiciste, hijo?», preguntó Ana con la voz temblando. Tiago solo se encogió de hombros y por primera vez en meses sonrió levemente. Ese día algo cambió, algo que nadie podía explicar. Un vínculo silencioso, invisible, pero poderoso, comenzaba a formarse entre una criatura que no confiaba en nadie y un niño que había olvidado cómo hablar su dolor. La noticia corrió por el rancho como un incendio. El chico que calmó al demonio, decían algunos. Otros, más escépticos, pensaron que fue una coincidencia, pero Ana lo sabía, lo sintió en su pecho. Su hijo y ese caballo se entendían sin palabras. Y así comenzó una historia que, aunque nadie lo sospechaba, estaba a punto de transformar sus vidas para siempre.
Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de sorpresa, dudas y vigilancia silenciosa. Desde la inesperada calma entre el niño y el caballo, Ana comenzó a permitir que Tiago la acompañara en sus rondas por los establos, siempre con la condición de mantener distancia. Pero esa distancia no duró mucho. Relámpago parecía distinto cuando el niño estaba cerca. Ya no se agitaba, ni golpeaba los barrotes, ni relinchaba con furia al menor ruido. Simplemente observaba y esperaba. Al principio, Tiago solo se sentaba cerca del corral, con un cuaderno en el regazo. Dibujaba en silencio mientras el caballo lo observaba desde lejos. Día tras día, esa rutina fue repitiéndose como un ritual sagrado. A veces, el niño dejaba caer una manzana cerca de la reja. Relámpago se acercaba, olfateaba con cuidado y finalmente la tomaba. Nunca comía si no era el niño quien se la ofrecía. Los peones del rancho empezaron a hablar. Algunos se reían, otros murmuraban con inquietud. «Ese caballo es traicionero», decían. «Solo está esperando el momento para atacar». Pero Ana veía algo distinto. Relámpago bajaba la cabeza cuando Tiago se acercaba. No mostraba signos de agresión. Lo que parecía imposible para entrenadores expertos estaba sucediendo con un niño que ni siquiera sabía montar. Una tarde nublada, Ana decidió dar un paso más. Preparó un pequeño cercado dentro del corral grande, más controlado, y dejó que Tiago entrara con ella. Relámpago se mantuvo quieto, vigilante, pero no hostil. El corazón de Ana latía con fuerza. Sabía lo que estaba arriesgando, pero también intuía que algo extraordinario estaban haciendo. Tiago caminó lentamente hasta el centro del corral. Se detuvo y sin levantar la mano ni decir una palabra, simplemente se quedó allí. Relámpago dio unos pasos hacia él, lentamente. Un paso, luego otro. Los trabajadores observaban desde fuera con tensión contenida y entonces sucedió. Relámpago acercó su hocico al rostro del niño. Tiago cerró los ojos, no por miedo, sino por confianza. El caballo soltó un resoplido suave y apoyó su cabeza en el hombro del niño. Un murmullo colectivo se escapó de las bocas que observaban. Ana sintió las lágrimas subir sin permiso. Era la primera vez que Relámpago tocaba a alguien sin violencia, pero no todo sería tan fácil. Con el paso de los días, y mientras Tiago y Relámpago fortalecían su lazo, comenzaron a surgir tensiones. La dueña del rancho, la señora Dávila, una mujer estricta y fría, no veía con buenos ojos esta pérdida de tiempo. «Ese caballo debe ser útil o sacrificado. No estamos aquí para criar mascotas», dijo con tono seco al ver a Tiago acariciando al animal. Ana intentó explicarle la importancia del proceso, pero Dávila era implacable. Un niño no es un entrenador, y ese caballo es una inversión perdida. La presión comenzó a aumentar. Ana se debatía entre proteger a su hijo y cumplir con su nuevo trabajo. Había conseguido ese empleo para ofrecerle una nueva vida a Tiago, alejarlo del dolor, del silencio, pero no esperaba enfrentarse a una amenaza tan directa. Una tarde, mientras Tiago le hablaba en susurros a Relámpago, una especie de murmullo que solo ellos parecían entender. Un nuevo capataz se acercó con una cuerda y un bozal. Venía con órdenes directas de la señora Dávila. Debía preparar al caballo para ser llevado a otro rancho donde lo reeducarían. Cuando el capataz intentó ponerle el bozal, Relámpago se revolvió con furia. No era el caballo tranquilo con el que Tiago había estado trabajando. Era la bestia de antes. Se alzó, relinchó con fuerza y lanzó una patada al aire. El hombre cayó al suelo, golpeado en la pierna. Tiago gritó. No palabras, sino un sonido lleno de angustia y miedo. Corrió hacia el caballo, cruzando la cerca antes de que Ana pudiera detenerlo.
Relámpago resoplaba, con las orejas echadas hacia atrás, fuera de sí. Pero entonces vio al niño y se detuvo. Fue como si una tormenta se apagara de repente. Relámpago bajó la cabeza, respiró hondo y dejó que Tiago se acercara. El niño lo tocó en el cuello, con las manos temblorosas. «No te van a llevar», susurró, casi imperceptiblemente. Fue la primera frase completa que Ana escuchó de su hijo desde la muerte de su padre. Esa noche, madre e hijo hablaron como hacía meses no lo hacían. Ana entendió que ese caballo no era solo un animal difícil, era el espejo del alma rota de su hijo, y que salvar a Relámpago era, en muchos sentidos, salvar a Tiago también. A la mañana siguiente, Ana enfrentó a la señora Dávila. «Usted puede despedirme, pero no permitiré que lo lastimen. Ni al caballo, ni a mi hijo». La mujer la miró con frialdad, luego bajó la vista hacia el patio donde Relámpago se dejaba cepillar por el niño como un potrillo manso. Algo en su expresión cambió. No mucho, pero lo suficiente para decir, sin más palabras: «Tienen una semana. Si no veo resultados, se acabó». Esa semana sería el inicio de la verdadera prueba. Lo que había sido una conexión emocional, ahora tendría que demostrar fuerza, paciencia y transformación real. Y ni Tiago ni Relámpago estaban dispuestos a rendirse. Los primeros días de la semana que les concedió la señora Dávila se vivieron como una cuenta regresiva, silenciosa. Cada amanecer traía consigo un nuevo reto, una nueva expectativa, un nuevo temor. Ana sabía que no bastaría con mostrar que Relámpago estaba calmado junto a Tiago. Tendrían que demostrar avances concretos. Un caballo que no se dejaba montar era un gasto inútil para el rancho, al menos desde la fría lógica de Dávila. Y sin resultados visibles, lo perderían todo. Tiago, a pesar de su corta edad, comprendía el peso del momento. No lo decía, pero se notaba en sus ojos. Cada gesto suyo con Relámpago era más cuidadoso, más consciente. Se pasaba horas en el corral, hablando en susurros, acariciando el pelaje oscuro del animal, enseñándole a confiar poco a poco. No intentaba forzar nada. Sabía por instinto o por dolor que la verdadera conexión no se impone, se construye. Ana, por su parte, diseñó un plan de entrenamiento suave, centrado en la confianza. Sin montura, sin presión. Solo ejercicios de acercamiento, caminatas, dentro del redondel, juegos con objetos como pelotas y conos. Al principio, los peones se burlaban. «¿Va a jugar fútbol el caballo ahora?», decían. Pero con el paso de los días, algo impresionante comenzó a suceder. Relámpago seguía a Tiago sin necesidad de riendas. Imitaba sus pasos, se detenía cuando él se detenía, avanzaba cuando el niño daba un paso. Ana lo observaba desde fuera del cercado, con el corazón apretado. Era como si cada movimiento de Tiago trazara una nueva línea en el alma del caballo, y cada gesto de confianza del animal reconstruyera una parte de su hijo que ella creía perdida. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió al tercer día. Tiago entró al corral con una manta en la mano. Era una manta vieja que había pertenecido a su padre, con el escudo de un equipo de fútbol que ambos seguían. El niño se acercó lentamente y la colocó sobre el lomo de Relámpago. El caballo se tensó por un segundo y luego, sorprendentemente, se mantuvo quieto. Tiago acarició la manta y sonrió. El caballo movió la cola y giró las orejas hacia él. Era la primera vez que Relámpago permitía algo sobre su espalda. Ana no pudo evitar llorar en silencio desde la cerca. El vínculo entre ellos dos había dejado de ser solo emocional. Se estaba transformando en algo funcional, casi mágico. Pero aún faltaba lo más difícil. Al cuarto día, Ana le habló a Tiago con suavidad. «Hijo, ¿te animas a intentar subirte?». Tiago se quedó en silencio por un momento.
Miró al caballo, luego a su madre, y asintió lentamente. No dijo nada, pero su mirada hablaba por él. Era tiempo. El quinto día fue el más tenso. Ana preparó el redondel con paja más blanda en el suelo por si ocurría una caída. Colocó a varios trabajadores a una distancia prudente, aunque muchos estaban allí más por curiosidad que por otra cosa. Tiago entró al corral con la misma calma de siempre. Relámpago, como si supiera que algo importante iba a suceder, lo observó en silencio. El niño acarició su cuello, susurró algo que nadie más pudo oír, y luego apoyó un pie en el estribo improvisado que habían atado con mucho cuidado. Por un segundo eterno, todo el rancho contuvo la respiración. Y entonces, Tiago subió. Relámpago no se movió. El niño se acomodó en su lomo, sin montura, sin riendas, solo con la manta de su padre. El caballo resopló una vez, bajó la cabeza y comenzó a caminar, lento, sereno, con pasos seguros. Un murmullo de asombro recorrió el lugar. Algunos comenzaron a aplaudir, otros simplemente no podían creer lo que veían. Pero Tiago no prestaba atención a nada de eso. Solo sentía el calor del sol en la piel, el movimiento firme del animal bajo su cuerpo y una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Por primera vez desde que perdió a su padre, Tiago se sintió completo. Aquel día fue un punto de inflexión. Relámpago ya no era el caballo indomable, el demonio de los establos. Era un compañero, un alma rota que, al encontrarse con otra igual de herida, había encontrado el camino de regreso. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños milagros. Relámpago aceptaba que le pusieran una manta, caminaba con Tiago a su lado e incluso comenzó a responder a simples comandos de voz que el niño practicaba con él. La señora Dávila, al ver lo ocurrido, no dijo mucho. Solo asintió con frialdad y se retiró. Pero desde ese día no volvió a hablar de vender al caballo. Una tarde, cuando Ana le preguntó a Tiago qué nombre le pondría al caballo si fuera suyo, él no dudó. Bruno. ¿Por qué Bruno?, preguntó ella curiosa. Así se llamaba el personaje favorito de papá. Fuerte, pero bueno por dentro. Ana le sonrió mientras luchaba por contener las lágrimas. Bruno. Ya no Relámpago, un nuevo nombre para una nueva vida. Ambos, niño y caballo, habían comenzado a sanar juntos, no con terapias ni con fórmulas mágicas, sino con tiempo, paciencia y amor. Pero justo cuando todo parecía encaminarse hacia una paz merecida, una tormenta se asomó en el horizonte. Y no era una tormenta cualquiera. Era una amenaza que pondría a prueba todo lo que habían construido y que revelaría si el lazo entre Tiago y Bruno era realmente inquebrantable. El cielo amaneció cubierto por nubes oscuras, como si presintiera lo que estaba por venir. Era el sexto día desde que Tiago había logrado montar a Bruno y la tensión en el rancho era casi palpable. Todos sabían que algo importante se avecinaba. Aunque nadie sabía exactamente qué, Ana preparaba el desayuno cuando un mensaje urgente llegó por la radio interna del rancho. Un grupo de inversores viene esta tarde a evaluar los caballos en entrenamiento. Quieren ver resultados concretos. Se presentarán 3 ejemplares, incluido el Potro Negro. El Potro Negro, así seguían llamando a Bruno, como si aún no mereciera un nombre. Ana sintió el corazón acelerarse. No era solo una evaluación cualquiera. Esos inversores eran conocidos por comprar caballos para espectáculos de doma extrema. No les interesaban los lazos emocionales ni las historias de superación. Solo buscaban animales fuertes, impresionantes, rentables. Si Bruno no demostraba algo espectacular, lo comprarían, lo separarían de Tiago y todo lo que habían construido se desmoronaría en un instante. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Tiago al ver la expresión de su madre. Ana dudó un momento,
pero no podía ocultarle la verdad. Hoy vendrán personas importantes. Quieren ver cómo se comporta Bruno. Tienes que estar preparado. Tiago bajó la mirada. No dijo nada, pero sus manos temblaban. Las horas pasaron lentas. El rancho fue adornado. Los trabajadores limpiaron los corrales y los caballos seleccionados fueron cepillados hasta que su pelaje brillaba. Bruno, como siempre, permanecía sereno junto a Tiago. Era como si sintiera su nerviosismo, como si quisiera decirle que no tenía nada que temer. A las 4 de la tarde llegaron los coches negros. Bajaron 3 hombres vestidos con trajes caros, botas impecables y miradas frías. Los acompañaba la señora Dávila, quien los guiaba con su habitual sonrisa de hielo. «Este es el potro que ha causado tanto revuelo», dijo señalando a Bruno. «Lo maneja un niño, pero según me han dicho, hay una conexión especial». Uno de los hombres arqueó una ceja con escepticismo. «Esperamos ver algo más que una conexión. Queremos potencia, obediencia y espectáculo. Si no, no es negocio, Ana». Sintió una rabia creciente, pero se obligó a mantenerse en calma. Sabía que era el momento de dejar que Tiago y Bruno hablaran por sí mismos. Cuando llegó su turno, todos los ojos se posaron sobre el niño y su caballo. Tiago acarició a Bruno, le habló al oído como siempre, y luego caminó con él hacia el centro del redondel. El caballo, como si intuyera la gravedad del momento, caminaba con elegancia, cada paso medido, cada movimiento lleno de dignidad. Tiago no usó riendas ni silla, solo una cuerda suelta y la manta con el escudo de su padre. Subió con calma al lomo de Bruno, quien ni se inmutó. Entonces comenzaron la presentación. Primero, movimientos básicos. Giros, paradas, retrocesos. Luego algo más complejo, un circuito improvisado de conos que Tiago había entrenado con Bruno durante las tardes. El caballo obedecía con fluidez, sin titubeos. Cada giro era limpio, cada orden respondida con precisión. Los inversores observaban, en silencio, con las cejas fruncidas, sorprendidos por lo que veían, pero no estaban convencidos del todo. Es hábil, pero no es suficiente. Queremos verlo correr. Queremos verlo dominar el terreno. Uno de los trabajadores, creyendo ayudar, abrió la puerta del redondel y azuzó a Bruno con un grito. Todo cambió en un instante. Bruno se sobresaltó, no por miedo, sino por reflejo. Se alzó sobre sus patas traseras, relinchó con fuerza y comenzó a galopar con furia por el corral. Tiago, que aún estaba sobre su lomo, se aferró como pudo, pero el impulso lo desestabilizó. En un segundo trágico, cayó al suelo con un golpe seco. Ana gritó. El rancho se congeló. Tiago no se movía. Bruno se detuvo en seco, giró la cabeza y soltó un relincho desesperado. Era como si comprendiera lo que había ocurrido. Caminó lentamente hacia el cuerpo del niño, olfateó su rostro y emitió un sonido grave, profundo, lleno de angustia. Ana corrió hacia su hijo, lo alzó entre sus brazos. El niño respiraba, pero estaba inconsciente. Tenía una herida en la frente y un brazo torcido de forma antinatural. Los inversores se apartaron, incómodos. Uno de ellos dijo en voz baja: «Este animal es peligroso. No sirve. Ofrecemos la mitad para uso exclusivo de fuerza». Ana, aún con su hijo en brazos, se levantó como una madre leona. «Este caballo no está en venta». «Usted no decide eso», replicó la señora Dávila con voz cortante. Pero antes de que pudiera continuar, ocurrió algo que nadie esperaba. Bruno se puso entre Ana y los inversores. No con agresividad, sino con una firmeza inquebrantable, como un guardián. Y entonces Tiago abrió los ojos. «No se lo lleven, por favor», susurró con voz débil pero clara. Ese momento fue definitivo. Uno de los trabajadores del rancho, que había sido testigo silencioso de todo, se adelantó. «Ese caballo salvó al niño.
y ese niño salvó al caballo. Si ustedes no pueden ver eso, entonces no entienden nada de lo que vale realmente un animal como este. Los demás comenzaron a sentir, incluso algunos de los peones que antes se burlaban. Los inversores, incómodos, se retiraron sin decir más. La señora Dávila los siguió, visiblemente molesta, pero sin poder hacer nada ante la presión de todos. Esa noche, en la pequeña habitación del rancho, Ana cuidaba a Tiago, quien dormía con una venda en la frente y el brazo enyesado. Bruno estaba echado justo afuera de la ventana, como un centinela. Ana le acarició el cabello a su hijo y susurró: «Lo lograste, hijo. Lo salvaron, el uno al otro. La tormenta había pasado, pero lo que vendría después sería aún más transformador». Pasaron varias semanas desde aquel día que marcó un antes y un después en el rancho. Tiago se recuperaba poco a poco en casa, con el brazo enyesado y una cicatriz en la frente que, lejos de asustarlo, parecía otorgarle una madurez repentina. A veces, la vida empuja a los niños a crecer antes de tiempo, y Tiago ya no era el mismo niño tímido que se escondía tras el dolor de la pérdida. Había encontrado su propósito en los ojos profundos y nobles de un caballo que todos consideraban indomable. Bruno, por su parte, no se separaba del porche donde Tiago solía sentarse. No comía hasta que el niño aparecía, no dormía profundamente hasta que no escuchaba su voz. El lazo entre ellos se había vuelto irrompible, como si sus almas hubieran sido forjadas en el mismo fuego del abandono, la pérdida y la redención. Una tarde de cielo naranja, Ana se sentó junto a su hijo en una banca de madera. Observaban a Bruno pastar tranquilo bajo la sombra de un sauce. «¿Sabes?», dijo ella con voz suave. «He pensado mucho en todo lo que ha pasado, en cómo llegamos aquí, en cómo este caballo cambió nuestras vidas». Tiago giró el rostro hacia su madre. «Yo no lo cambié, mamá. Él me salvó primero». Ana le sonrió. «Puede ser, pero tú fuiste quien vio algo que nadie más quiso ver. Tú no lo miraste con miedo, lo miraste con amor». En ese momento, una camioneta entró al rancho levantando una nube de polvo. Era la señora Dávila. Hacía días que no aparecía por allí y su repentina llegada sorprendió a todos. Se bajó del vehículo sin su habitual porte frío. En sus manos traía una carpeta y una expresión distinta, menos arrogante, más humana. Ana la recibió con prudencia. Tiago, desde la distancia, observaba en silencio. «No vengo a discutir», dijo Dávila de inmediato. «He estado reflexionando sobre lo que ocurrió. La verdad, no lo esperaba. Ese niño, ese caballo, hicieron algo que nadie más ha logrado en este lugar». Ana cruzó los brazos, sin bajar la guardia. «¿Y a qué viene todo esto?». La mujer abrió la carpeta y sacó un documento. «Este rancho siempre fue de mi familia, pero hace tiempo que dejó de tener alma. He decidido ceder una parte del terreno. Quiero que ustedes lo administren, no como negocio, como un refugio, para caballos como Bruno, para niños como Tiago». Ana no pudo creer lo que oía. Por un momento pensó que era una broma cruel, pero al ver los ojos de la mujer, notó algo que nunca antes había visto: sinceridad. «No estoy haciendo esto por caridad», aclaró Dávila. «Lo hago porque me di cuenta de que he estado equivocada. Pensé que la fuerza era todo, pero el verdadero poder está en la conexión, en la compasión, y ustedes me lo enseñaron sin querer». La firma se realizó esa misma semana. El nuevo espacio fue llamado Almas Libres, en honor a Bruno y a todos los que alguna vez fueron considerados imposibles de domar. Tiago, aunque seguía siendo un niño, se convirtió en una especie de símbolo vivo del proyecto. Era él quien recibía a los nuevos caballos,
quien les hablaba por primera vez, quien les presentaba a Bruno como si fuera un mentor silencioso. Los días en Almas Libres se llenaron de historias similares, caballos descartados por ser demasiado agresivos, miedosos, viejos, y niños con traumas, con historias duras, con cicatrices invisibles, y uno a uno, como piezas perdidas de un mismo rompecabezas, comenzaron a sanarse mutuamente. Ana escribía todo en un cuaderno gastado. Decía que algún día contaría esa historia, no por fama, sino para que nadie olvidara lo que puede ocurrir cuando se elige mirar con el corazón. Una mañana, mientras el sol se alzaba dorado sobre los campos, Tiago se montó sobre Bruno sin ayuda, ya sin yeso, sin miedo, con la misma manta vieja sobre el lomo del caballo. Juntos galoparon hacia el horizonte como si fueran uno solo. Y mientras los demás los observaban con admiración, Ana se quedó en la cerca, con una mano sobre el pecho y una lágrima que caía lenta, porque entendía al fin que algunas heridas no se curan del todo, pero pueden transformarse en alas. Hoy, Almas Libres es un referente de sanación equina y humana. Las visitas llegan de todas partes del país para conocer a Bruno, el caballo que nadie podía montar, excepto un niño que ni siquiera sabía cómo hacerlo. Pero esa es la magia de las almas heridas. Cuando se encuentran, no necesitan técnicas ni experiencia, solo necesitan ser vistas, ser comprendidas, ser amadas, porque a veces lo que el mundo desecha es precisamente lo que puede salvarnos.